Virgen, lo cual es una maravilla poder hablar de nuestra Madre y de nuestra Madre como discípula del Señor, como mujer creyente, ¿no? San Agustín dice una frase que nos puede servir para ayudarnos pues, a seguir el hilo de esta reflexión mirando a la Virgen. San Agustín dice: María concibió la palabra primero en su corazón y luego en su seno. ¿Veis? Primero en su corazón y luego en su seno. Cuando pensamos en la Virgen, sin duda, pensamos sobre todo en María como Madre de Dios. Es la Madre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo ella es también una discípula de Jesús. Parece que casi un poquito la Madre está por encima porque está al principio, pero tenemos que entender que la Virgen evidentemente no es Dios ni es la Salvadora. Ella es discípula de Jesús. Y nos hacemos discípulos del Señor por la fe. En este sentido, María es mujer creyente, ¿no? Si simplemente ilustro una cosa así, ¿no? En el concilio, toda la tradición, o sea, los teólogos siempre han pensado un poco, bueno, para entender el misterio de María, pues qué cosas, qué es lo esencial, qué es aquello que explica las demás cosas. Es fácil de entender, por ejemplo, que María, porque Dios la quiso para Madre de Dios, la preparó inmaculada. En este sentido, la maternidad de María es la razón por la cual ella es inmaculada. Y entonces los teólogos siempre han tratado de entender todos los misterios de María dándole una unidad. Esto siempre es difícil. Y siempre la maternidad divina de María había sido el gran misterio que explicaba pues, muchas de las otras dimensiones de la Virgen. Sin embargo, el concilio quiso poner muy de relieve justamente este aspecto, que María es discípula, que María es mujer creyente, y lo puso muy de relieve. Incluso algunos teólogos querían explicar todo desde aquí, porque María era imagen de la Iglesia, como aquella que es esposa de algún modo y discípula del Señor, ¿no? Y bien, el Papa Juan Pablo II en esa encíclica Redemptoris Mater trató como de sintetizar, de poner un poco junto estas dos miradas sobre la Virgen, ¿no? A mí no me interesa hacer esto, sino simplemente vamos a pensar en este misterio tan bonito de que la Virgen es la primera discípula de Jesús y modelo para nosotros de fe, que eso es lo que queremos realmente pues, conocer hoy, ¿no? Mirad, vamos a seguir un poquito el orden cronológico de la vida de María, tal como aparece en los Evangelios, y que eso nos sirva para ir descubriendo este aspecto. Y el punto de partida que tenemos que entender es que María es una hija de Israel, y por tanto, la fe que ella ha aprendido es la fe de Israel. Ella no es, vamos a decir así, una atea, ni vive en un mundo sin fe. Ella vive en el seno de este pueblo que tiene fe. ¿Y tiene fe en qué? Tiene fe en Dios, Dios único. A su lado hay otros pueblos, hay otra gente que tiene fe en muchos dioses, pero ella cree en el Dios de Israel, que es un Dios que ha creado el mundo, que solo hay uno, que las demás cosas son todas criaturas, y que por otra parte Dios ha escogido este pueblo, y que para vivir esta fe ella ora cada mañana, pues con el Shema Israel, ¿no? Cada mañana, a mediodía, por la noche, y como ella peregrina también y celebra las fiestas de Israel y vive en el seno de este pueblo de Dios. Y allí vive, pues, y aprendiendo pues la fe de sus padres, y en ese sentido camina en esta fe y vive de una esperanza también, de la esperanza del Mesías, esta esperanza de la salvación que Dios traerá a través de este mediador, pues de la salvación que es el Mesías, ¿no? Y ahí vive María.
Y ahí es donde el Señor la va a tomar y va a ir haciendo crecer su fe, que es lo que ahora veremos, cómo esta fe va creciendo en el corazón de María. La primera escena que encontramos en la que descubrimos esta fe de María es la Anunciación. Allí, pues, el ángel se aparece a María de parte de Dios y le anuncia que Dios quiere, pues, que sea madre del Mesías y en ese sentido que introduzca en este mundo, pues, al Salvador, ¿no? Fijaos que cuando el ángel le dice esto, María le pone una objeción. Le dice, ¿cómo será esto si no conozco a varón? Justo antes, el Evangelio nos ha dicho que estaba desposada con José, lo cual entonces uno dice, ¿qué quiere decir? Siempre en la tradición se ha entendido que María había concebido en su corazón este deseo de virginidad, lo cual ya era un tema difícil. Es verdad que en Qumran, pues ahora se conoce que también había algunos ejemplos en ese sentido, pero para el mundo judío la llamada a la virginidad era algo extraño, no muy común. Pero María, dócil al Espíritu Santo, siente en su corazón esta llamada. Y ahí va apareciendo este misterio de María que nos vamos a encontrar con él y es una de las dimensiones fundamentales de su fe. Esta docilidad a la inspiración y al querer de Dios, ¿no? Y ella había dicho sí, siendo que le ponían un problema, porque supongo que le tendría que explicar a José, pues oye, es verdad, pero yo siento este misterio, este atractivo, y José, dócil también al Señor, lo acogería como una vocación suya, este misterio que le implicaba a él y le hacía vivir en virginidad junto a María, ¿no? Pero de repente el ángel le dice, no, lo que Dios quiere de ti es que concibas un hijo y des a luz un hijo. Y María le pregunta y le dice, ¿y entonces este deseo de virginidad que Dios ha puesto en mi corazón? Y el ángel le aclara, eso no se rompe, se cumple de otra manera. Vendrá el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, porque el que va a nacer será santo. En este sentido, María acoge los caminos mediante los cuales Dios quiere entrar en este mundo a través de su virginidad, compartida con José. Lo importante, porque lo importante para lo que ahora nos interesa es lo que viene a continuación. ¿Cuál es el corazón de María ante todo este misterio con el que ella se va encontrando en primera persona? La actitud de María es, he aquí la esclava del Señor. Y porque hay esta actitud de fondo, claro, ser esclava no es un día, sino la actitud permanente. He aquí la esclava del Señor. Y porque esa esclava acoge lo que Dios quiere ahora, hágase en mí según tu palabra. ¿Veis? Esto es el primer elemento fundamental de la fe de María, que va a estar constantemente recorriendo toda la vida de María. Esta actitud de sierva, dócil a la palabra y a los caminos del Señor. Y que ante sus invitaciones, que pues realmente le implican y de algún modo le van cambiando, ¿no? Ahora la virginidad, ahora de repente la maternidad, ahora ella se va abriendo a este misterio y va dejando que le configure. La segunda escena que nos encontramos es justo la que viene a continuación, que es la visitación. La Virgen, movida por la palabra del ángel que le ha anunciado que su prima ha concebido un hijo, ella sabe que su prima es mayor, y entonces lo que sale de su corazón es irse a ayudarla. El Evangelio pone un adverbio, un adjetivo, que es spudaios,
que significa con premura. Es decir, no es aquello, bueno, ya iré. No, rápidamente. Le urge ir y poder ayudar a su prima, ¿no? Esta actitud de caridad de María. Cuando ella llega pues a Encarem, según la tradición, ese lugar donde vive pues Zacarías, y junto a él pues Isabel, se produce ese encuentro entre Isabel y María, y al mismo tiempo entre Juan Bautista y Jesús, ¿no? Que es justamente lo que María lleva en su seno y lo que Isabel lleva en su seno, ¿no? Se produce lo que el Evangelio describe como ese movimiento del Espíritu Santo. María había concebido por el Espíritu Santo. Ahora llega y lo que produce es esta exaltación del Espíritu Santo en el corazón, pues de Isabel, ¿no? Y entonces Isabel, movida por el Espíritu Santo, canta la gloria de María. Y la canta con esa expresión que nosotros repetimos en el Ave María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Este es el misterio que el ángel le había dicho también a María: llena de gracia. Tú eres la bendita, porque es igual. Entonces le canta a María esta alabanza: entre todas las mujeres, tú eres la bendita, la bendecida por Dios. Aquí nos vamos a encontrar con el segundo aspecto de la fe de María. La Virgen, ante esta alabanza que le canta Isabel y que le dice que entre todas las mujeres de toda la historia, ella es la bendita, ella no le dice: hombre, ¿cómo dices esto? ¿Te estás pasando? No, la Virgen le dice que es verdad, que es verdad, que es así. Todas las generaciones me llamarán la bienaventurada. Esto es así. Pero María convierte toda la obra de Dios en ella, y no solo en ella, porque ahora veremos el Magnificat, en una alabanza de Dios. Este es el segundo aspecto de la fe de María. María no solamente es dócil, sino que vive en esta alabanza de Dios, de la obra de Dios, de lo que Dios hace siempre. Y si entramos en el Magnificat, fijaos cómo ella, todo el Magnificat, la primera parte es maravillarse cómo ha mirado mi pequeñez. Realmente ha hecho en mí obras grandes, siendo yo pequeña. Es como descubrir esa desproporción en que Dios toma a los pequeños para hacer obras grandes. Y yo, pobre de mí, y en cambio Dios lo que ha hecho, ¿no? Pero además, esto no solamente es lo que hace conmigo, sino es lo que hace siempre. Y se goza en la obra de Dios. En el Evangelio hay una escena que es paralela a esta, pero del corazón de Jesús. Cuando Jesús dice: te doy gracias, Padre, porque no revelas estas cosas a los sabios y entendidos, sino a los pequeños. Es lo mismo: derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Es el gozo del corazón de María al ver la obra de Dios, que Dios tiene esta bondad misericordiosa que se inclina sobre los pequeños para hacer su obra. Y María goza, como gozará después el corazón del Señor. Y esta es la segunda gran dimensión de la fe de María. Es una fe que alaba a Dios por lo que hace y que entiende los caminos de Dios, que son estos. María vamos a ver ahora la tercera dimensión de la fe de María, ¿no? Las siguientes escenas que nos encontramos ya es el nacimiento, en el Evangelio de San Lucas, el nacimiento, y después Jesús perdido y hallado en el templo.
Es llamativo que en todas estas escenas San Lucas nos envía al corazón de María en 2 ocasiones. Nos envía después que los pastores han acudido y cuando van ella se maravillaba de lo que decían de aquel niño, ¿verdad? Y se maravilla de estos pastores, otra vez los pequeños, que han conocido la grandeza de Dios y lo que Dios hace en aquel que es un niño, ¿no? Y María, dice el Evangelio, San Lucas dice que guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. Primera vez. Segunda, cuando Jesús es perdido y hallado en el templo, sus padres, después de volver a encontrarse con él, su madre se le queja y le dice, mira cómo nos has hecho esto, mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y entonces Jesús les contesta, ¿no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron. Y lo que todavía entendieron menos es, luego se bajó con ellos. Pues te quedas con tu padre, ¿no? Pues se fueron con ellos a Nazaret. Y vivía sujeto. Es el gran cambio de lo que había dicho ya antes, ¿no? Bien, pero... Y ahí vuelve a decir, y María guardaba estas cosas en tu corazón dándole vueltas. Hay 2 modos de dar vueltas en la vida. Uno es que nos mareamos, que estamos dale vueltas y vueltas y vueltas, y esto es absurdo, porque al final estamos en el mismo sitio que al principio, y da la otra vuelta más. No, esto no es un dar vueltas de aquí, de la Virgen, sino es dar vueltas en que uno va contemplando, tiene vida interior, y va queriendo entender la obra de Dios y los caminos de Dios. ¿Para qué? Para cantar su gloria, para secundar su invitación. ¿Veis? La fuente a partir de la cual vive María es esta contemplación interior, en la que ella va contemplando. A veces no entiende los caminos de Dios. Cuando Jesús les ha respondido, el Evangelio nos dice, y la fuente es evidentemente María, ellos no entendieron lo que Jesús quería decirles. A veces se maravilla de ver a los pastores hablando así de este niño. Pero lo que ella hace es mirar, sintonizando, tratando de sintonizar con el corazón de Dios. ¿Para qué? Para cantar su gloria, para secundar su llamada. Ya tenemos el trípode. Por así decirlo, esto es el meollo de la fe de María, lo que la convierte en discípula de los caminos de Dios, que evidentemente se han abierto en su Hijo, pero que Él ve crecer. Y María no es que diga, no, ya yo lo sabía todo, sí, ya sabía que iba a la cruz y que luego la resurrección y que no, para ella no hay ningún problema. Eso no es verdad. María parte de la fe de Israel y acoge el misterio que se va abriendo ante sus ojos de aquel niño que pasa 30 años con ellos allí en Nazaret. De ahora se aparecen y vienen estos pastores, y ahora que es Simeón me ha anunciado que una espada me traspasará el alma. ¿Y qué significa esto? Y María va abriéndose a este misterio, pero con este corazón contemplativo, que quiere ver la obra de Dios, los caminos de Dios, para cantar su misericordia, porque sabe que todo nace de su amor y de su bondad, y para ser dócil a las indicaciones que le invita al Señor a colaborar. Y ahí podemos seguir recorriendo la vida de María. Yo diría, me atrevo a decir, ya no hay más. Este es como el corazón de María que se va abriendo al misterio de Cristo, de Dios, revelado en Cristo, y que le invita ahí a entregarse y la va transformando, ¿no? Si nosotros luego continuamos, nos encontramos otra vez a la Virgen en las bodas de Caná, que es el primer momento de la vida pública donde aparece María. Y María allí
Y esto es la mirada de San Juan. San Juan tiene una mirada particular porque ve a María actuar, pero en el fondo ve también quién será María en la economía de la salvación. Y entonces, pues ve no simplemente lo que hace María en aquel momento en las bodas de Caná, sino ve lo que está llamada a hacer como madre con todos los discípulos. Pero eso se revelará en plenitud en la cruz. Pero ella la ve ahí actuar. ¿Y qué ve? Lo que ve es cómo María acoge con corazón de madre las necesidades de aquellos esposos. No tienen vino, las hace suyas. Aparentemente Jesús hace justo lo contrario que María, porque lo que le dice Jesús a su madre, en griego así es una fórmula muy breve que interpretan de mil maneras, pero lo más evidente es a ti y a mí, ¿qué? Es decir, este no es nuestro problema. Se han quedado sin vino. Este no es nuestro problema. María ha hecho lo contrario. María ha visto a aquellos que se quedan sin vino y ha hecho suyo su problema. Y con ese problema acude a quien lo puede solucionar y le va a Jesús, invitándole a actuar. Y entonces, María, es llamativo así mirado a primera vista, no para ahí, va a los sirvientes y les dice, oye, ¿veis a este hombre? Sí. Haced lo que los diga. Él arreglará lo del vino. Es muy gracioso porque en griego la fórmula lo que dice es, cualquier cosa que os diga, hacedla. Hay una inversión del orden de las palabras para acentuar lo que os diga, sea lo que sea. Hacedla. Lo llamativo de todo es que Jesús lo hace. Y claro, uno se pregunta, ¿esta madre es de esas madres manipuladoras que al final consiguen lo que quiera de sus hijos, ¿no? Pues de esas que no tienen que ser, que son unas pesadas y que no tienen que ser así. Claro, eso es una lectura, pero como sabemos que la Virgen no es así, ¿cómo tenemos que entenderlo? Es bonito ver una escena en el Evangelio, que es la escena de la mujer cananea. Esta mujer es una mujer que tiene una hija enferma, endemoniada, ¿no? Es una mujer que es de la zona, el actual Líbano, lo que es antigua la zona de Fenicia, y por tanto no es una mujer israelita. Jesús ha salido del territorio de Israel y ahí en la zona limítrofe pues está. Y esta mujer que ha oído hablar del poder de Jesús y de su fuerza de curar, entonces se acerca a Jesús para pedirle que cure a su hija que está muy enferma. El Evangelio hay varias narraciones, pero en todas lo mismo, evidentemente con detalles. Lo que dice es que Jesús no le hacía ni caso. No es que ella le diga, no, mira, no, ni caso. Hasta los discípulos son más buenos que Jesús porque le invitan, oye, atiéndela. Jesús, ni caso. Al final la mujer se lo coloca delante y ya Jesús no tiene más remedio que chocar con ella y entonces le pide que cure a su hija. Y Jesús le dice, mira, no he sido enviado, yo he sido enviado a las ovejas de Israel. No está bien echar el pan de los hijos a los perros. Es verdad que algunos dicen, no dice perros, dice perritos, en diminutivo, pero me da igual. En el fondo lo que le está diciendo a esta mujer, mira, como tú no eres judía, a ti no te toca. Y entonces esa mujer, en vez de enfadarse, hace un acto como de humildad y se confía. Y dice, mira, es verdad, yo no pertenezco a Israel, yo no tengo derecho, pero también los perros comen las migajas que por pura bondad los amos dejan caer sobre los perros. No te lo pido porque tenga derecho, sino porque tú eres muy bueno. Y entonces Jesús exclama, mujer, grande es tu fe, que sea como has querido. Detrás de la escena de las bodas de Caná está la fe de María. Esta fe que confía y conoce el corazón de su hijo.
y que actúa en esta fe, arrancando de este corazón por su bondad este milagro, ¿no? Lo cual es muy bonito, ver esta acción de María, que Dios quiere que sea así sobre el corazón de su Hijo, para alcanzarnos, pues transformar el agua en vino, ¿no? El agua, pues de nuestra incapacidad de amar, en el vino, que es la gracia nueva, ¿no? Muy bien, esto es lo que hace María en esta boda, pero en el fondo es imagen de lo que hace María a partir del momento de la cruz. Fijaos que María, en este sentido, es la discípula del Señor, ¿no? Y uno de los signos, en este sentido, de su discipulado justamente es su presencia al lado de la cruz. Fijaos que los discípulos, o sea, uno de los grandes temas de los sinópticos y que también está en San Juan, es que los discípulos no entienden que Jesús va a la cruz. Jesús se la anuncia 3 veces en el Evangelio de San Marcos y en los sinópticos. Y todos los discípulos van diciendo no, y van, digamos, se hacen los sordos y entonces de repente hablan de quién es el más importante, es decir, están en otra cosa y Jesús les va anunciando pues que el Hijo del Hombre va a padecer. Y el que quiera ser discípulo mío, que es la gran invitación, tiene que recorrer conmigo este camino, ¿no? La discípula que está al pie de la cruz, que sigue a Jesús hasta la cruz, es María. Porque, sobre todo por este corazón contemplativo, dócil a los caminos de Dios, abierta. No es que los entienda, no es que diga, no, claro, porque esto es un acto de expiación y entonces vamos a unirnos. Bueno, el Señor la iría iluminando o iría entendiendo poco a poco, pero se va abriendo al misterio de Cristo. Y por eso está al pie de la cruz. Y cuando está al pie de la cruz, como ya sabéis, Jesús la abre a otro misterio, que es el misterio de su maternidad. Cuando está expiando en el momento supremo pues de la redención, Jesús mira a su madre y primero le dice a ella, mujer, he ahí tu hijo. Es una invitación a acogernos como hijos. Y después se dirige a nosotros. Si hubiera sido porque quería dejar el hijo, la madre al hijo, hubiera sido al revés. Primero le dice al hijo, oye, cuida de mi madre. Pero aquí es al revés. Primero nos confía a María. ¿Y cómo acoge María este misterio? ¿Cómo nos acoge a cada uno de nosotros? Evidentemente con todas sus entrañas. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. De manera que la que nos precede en este camino como madre es ella, constantemente ahora. Y esto es lo que aparece justamente con la presencia de Jesús, de María en Pentecostés. Es esta presencia al mismo tiempo discreta entre las demás mujeres en oración, pero de algún modo reuniendo con ese aspecto materno aquella comunidad que nace y volviendo a hacer presente, como se hizo presente en Ain Karem, el don del Espíritu Santo. De alguna manera, María atrae en esta maternidad, por esta esponsalidad con el Espíritu Santo, este don del cual vive la Iglesia. A partir de ahí nace toda su fuerza misionera sobre el mundo, ¿vale? Muy bien, esto yo es lo que quería decir, igual es muy corto, pero eso es un poco lo que yo os quería explicar, ¿no? Entrar en este corazón. Al final se resume en 3 palabras, si os dais cuenta, ¿no? He aquí la esclava del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Daba vueltas en su corazón. Ahí está el trípode de esta fe de María, con la que vive todo el misterio y se va abriendo a este misterio de Dios para que dócilmente pues ser la verdadera discípula que la convierte, porque este es el camino de Dios con ella, en Madre de Dios y en Madre nuestra. Y con esta misma actitud de corazón, ahora ya no en la fe en el sentido de la oscuridad de la fe,
sino en la plenitud de la visión, ella sigue acogiéndonos y trabajando con nosotros como madre, ¿vale? Muy bien.